Hola a todos, soy Javier Coria y en este nuevo video tutorial voy a explicar cómo realizar una transferencia de color en las partículas. En este caso lo que yo tengo aquí, a ver si me dan un momento, bien, lo voy a pasar a explicar, mostrarlo un poco. Voy a borrar esto. Voy a tirar un render, como ahí. Okay. Y lo que vamos a ver en este tutorial va a ser cómo realizar estas series de movimiento en las partículas y que a su vez cada partícula transmita un punto o un color en particular. ¿Okay? Fíjense como tengo aquí en este caso, cada partícula realiza una trayectoria. A su vez, estas partículas que van quedando dibujando la trayectoria contienen el mismo color de la partícula que genera todo el movimiento. Bien, voy a pasar a explicarle esto. Bien. Básicamente mi escena es súper sencilla, es un plano. ¿Sí? Pueden ver, en este caso es un plano, no tiene la gran configuración, está configurado como todos los vértices. Al modificar el emisor, el tiempo de pausa en el emisor, va a parar de emitir partículas hasta el 50 frame. Entonces fíjense, este sería mis partículas que están generando toda la trayectoria. Mi movimiento está siendo generado por este operador random walk. Este operador que genera que las partículas caminen aleatoriamente. Es una configuración súper sencilla, no voy a entrar en detalle acerca de este operador. Lo que sí voy a explicar, esto es importante, a ver aquí, no. Bien, esto no se me visualiza el material porque estoy utilizando un motor de render diferente, pero en este caso tengo aquí mi bitmap, en este caso de donde estoy tomando los puntos de mapeo o los colores, en este caso, de cada partícula. Es decir, en el plano en el que tengo esta textura en el canal de difuso. Bien, entonces lo que voy a hacer ahora es que voy a insertar mi primer operador. Este data operador va a ser súper sencillo. Okay, lo que voy a hacer es que voy a seleccionar mi objeto, voy a extraer su información de la superficie de mi plano, cerrar los puntos de la superficie y aquí voy a poner los puntos de color. Ir acá, aquí los tengo en vector, ahora lo voy a exportar como un vertex color channel, o sea, el canal de los colores del vértice. Si yo lo exporto así solamente, lo que va a hacer es que al moverse cada partícula va a extraer de nuevo el color. Entonces lo que tengo que hacer es poner input estándar, un suboperador de entradas estandarizada,
Esto lo que voy a poner es el nuevo evento. Entonces lo que esto va a hacer es que solamente la información se extraiga cuando la partícula nazca y de la posición en la que esté en el plano se extraerá. En este caso tengo mi plano 1, es súper sencillo. Entonces lo que estoy haciendo aquí es que estas partículas tengan, en este caso, un color cada una. Aquí podemos ver cada partícula con su color. Voy a cancelar esto. Mi siguiente operador, esto es por si las partículas se alejan de cierto objeto. En este caso tengo una esfera. Si supera esa distancia, en este caso 200 unidades, si la distancia es mayor, mis partículas son eliminadas automáticamente. En este caso utilizo closed point distance, cierro los puntos con respecto a la distancia de esta esfera. Bien, súper sencillo. Luego, bueno, inserto esta condición y luego un cambio de cantidad. Si es verdadero, se eliminará. Bien, esto es lo principal que necesito. Luego, al generar esto, voy a insertar un material estático aquí arriba en el source de partícula, en el cual voy a utilizar, bueno, mi material en el diffuse. En este caso tiene que tener sí o sí el mapa de vertex color. En el canal 0, en este caso, aquí ven, no hay más configuración. Una vez que tengo esto, bueno, inserto mi spawn. Este va a ser de acuerdo a la distancia. Fíjense en el resto de la edad de las partículas, y la inercia, variación y divergencia de 0. En este caso, al pasar a la edad 1, que supere la edad 1, lo voy a ir pausando. Ok, entonces de esta manera estoy generando estas trayectorias de las partículas. Otra ventaja de utilizar los data operador es que no tiene errores, o podemos manipularlo de una mejor manera, como por ejemplo si yo utilizara el operador que viene ya por defecto con 3D Max, mapping de las partículas, este mapping object. Si yo seleccionara mi plano, en este caso le voy a mostrar que ocurre un error. Voy a apagar mi data operador. Lo que ocurre aquí es que la transferencia del mapeo no es correcto. Voy a mostrar aquí. A ver. Ahí, voy a tirar el render. Vamos a ver que nuestro mapeo es incorrecto. Fíjense. A ver. Ok, aquí está saliendo en blanco y negro. Plano 1. Sí, vamos a ver. Voy a bajar este material aquí. Y aquí estoy viendo a ver un poco las partículas. Vamos a ver. El gran problema de este operador es que las partículas se visualizarán
correctamente o con un color proyectado, es decir, no es el color de su posición inicial. En este caso, si nosotros tuviéramos, voy a modificar aquí, si tuviéramos una partícula que se va moviendo, esa partícula irá cambiando de color. En este caso voy a mover esto aquí y esto aquí. Y mientras que nuestra partícula, si nuestra partícula se va desplazando fuera del objeto, lo que vamos a hacer es que vamos a verlo en negro, porque ya no se puede proyectar el bitmap dentro de la partícula, dentro de la región donde está la partícula. Por ejemplo, si voy a apagar esto, si nuestras partículas están dentro de la región o de nuestro plano, van a adquirir un color, una proyección, pero en cuanto yo tiro un render y esto no esté dentro de las proyecciones de las partículas, todas estas partículas que están afuera van a aparecer en negro. Entonces, para evitar este problema, lo que yo hago es que utilizo los data operadores. Si yo le quitara, fíjense bien, si yo le quito esto, le hago tan solo este cambio, voy a prender mi spawn, vamos a ver cómo se me modifica constantemente mi color de, pueden ver, por ahí un hilo va a tener muchos colores porque es de acuerdo a la posición en el que está siendo obtenidos los puntos de colores. Ok, entonces para evitar no sería un error, este cambio, fíjense aquí, tiene muchísimos colores en un solo hilo de partícula, en una sola línea de la partícula. Puede ser que a algunos les guste así, en este caso yo lo preferiría que cada uno tenga un color único. Solamente en este caso, ya que estoy haciendo este tutorial, en los siguientes tutoriales me voy a centrar y le voy a explicar cómo hacer para que cada línea de partículas tenga un mapeado único. Okay. Bien. Entonces en este caso ya tenemos todo resuelto, fíjense con los simples operadores, ni siquiera son muy complejos que digamos. Uno va a borrar las partículas que se alejen y el otro simplemente obtiene el color de su posición inicial. Bien, esto es todo por este tutorial. También lo voy a dejar adjuntada esta escena dentro de un link donde van a poder descargar la escena. ¿Qué más le voy a explicar? Bien, pueden sentirse libre de modificar cada parámetro a su gusto. En este caso pueden ver de que los cambios son en tiempo real. Son movimientos que son bastante lindos de las partículas, en este caso como están generando este movimiento caótico. Bien, espero que les haya gustado este video tutorial rápido que se me ocurrió grabar, ya que había subido una prueba a mi canal de YouTube y bueno, me pidieron hacer este tutorial. Ahora que estoy con tiempo, voy a grabar una serie de videos y lo voy a ir sacando cada cierto tiempo. Bien,
Nos vemos en el siguiente video tutorial. Ya saben que cualquier duda, comentario o sugerencia pueden escribirme dejándome un mensaje en el video o bien comunicándose conmigo a mi Facebook. Bien, hasta luego.